Buen día, estudiantes. Vamos a ver nuestra clase del día de hoy de computación aplicada. Hemos estado hablando acerca de la historia de la computadora, cómo fue que empezó a llegar prácticamente a nuestras manos. En un principio la computadora solo era utilizada por científicos y personal especializado, ya que requería de mucho conocimiento para poder usarla. Ya en la década de los 80 entonces las computadoras empezaron a ser de forma personal, que significaba que cualquier persona podía utilizarla sin necesidad de que tuviera una capacitación científica o que fuera un personal especializado en el uso de la misma. Cuando empezaron a salir para el ámbito personal, pues no era tan atractiva como es ahora la computadora, sino que prácticamente todo se hacía a base de códigos para poder llevar a cabo ciertas operaciones. Luego, después de esos años, vieron la magnitud de la inteligencia que comprendía el tener una computadora. Entonces fue cuando empezaron a hacer todo de forma más gráfica. Empezaron a aparecer los sistemas operativos, pero que igual seguían siendo muy difíciles de manejar y muy difíciles de comprenderlo. Entonces en ese tiempo, en los años 80, pues no había un entorno gráfico. ¿Qué significa el entorno gráfico? Que no habían iconos, no había un mouse, por ejemplo. Entonces era mucho más complicado poder trabajar nuestro equipo. Luego ya en la década de los 90, pues ya la mayoría de computadoras y empresas empezaron a tenerlas en sus lugares de trabajo o en los hogares. Entonces empezó ya la evolución de nuestras computadoras. En ese momento en los 90, ya la computadora podríamos decir que era menos complicada, y entonces el usuario empezó a empoderarse del equipo de cómputo, aprendió a instalar, aprendió a utilizar, a configurar cualquier tipo de programas que en ese entonces aún estaban siendo probados y que prácticamente podían hacer el 1% de lo que ahora se puede hacer. Luego, con el paso del tiempo, ya la computadora pasó a ser pues una herramienta de trabajo. Ya no era algo solo para medio aprender a hacer, sino que ya era prácticamente parte esencial de nuestros trabajos, de nuestros estudios, y ahora que está volviéndose de entretenimiento multimedia. ¿Qué significa? Que usted puede entrar a YouTube, puede ver videos, puede instalar Spotify, puede usted escuchar música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente empezó a tener más ámbito. Ya las computadoras, por ejemplo, se pueden conectar a una banda ancha de internet, o sea, más velocidad. Podemos usarla en lugar de una televisión, y así sucesivamente ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La computadora generalmente se divide en dos: el hardware y el software. El hardware, que va a ser todo lo que podemos tocar de nuestro equipo, incluyendo por ejemplo el motherboard, el procesador, la memoria RAM, el disco duro y cualquier otro equipo que se pueda conectar a nuestra computadora. El hardware se puede dividir en crítico y en no crítico. El crítico, por ejemplo, van a ser todos aquellos elementos que se puedan conectar y que sin ella no puede funcionar nuestra computadora. Por ejemplo, acá en esta imagen nos dice que uno de los críticos es el motherboard, el microprocesador y la memoria RAM y la fuente de alimentación. ¿Qué significa? Que si no hay fuente de alimentación, usted no la puede ni encender, por ejemplo. Si no hay un procesador, la computadora no puede seguir instrucciones, y si no hay memoria RAM, no le puede dar velocidad a su compu. Luego están los dispositivos no críticos. ¿Qué significa? Que son importantes, pero que podemos utilizar la computadora sin necesidad de tenerlo. Por ejemplo,
Dice acá una unidad óptica, se refiere a una unidad de CD o de DVD. Usted puede usar una computadora y no necesariamente tiene que tener un espacio para meter su disco, ¿ya? Así como vienen ahora las laptops, por ejemplo, que en la mayoría de laptops no trae unidad de CD o de DVD, sino que todo es por medio de memoria USB. Podemos usar una computadora y no necesitamos que haya sonido, entonces por eso son dispositivos no críticos. Se pueden usar, pero no es fundamental para el desarrollo de nuestra compu. Luego está el software. El software son todos los programas que nosotros utilizamos, todos los programas desde el software base, o sea, desde el sistema operativo hasta cualquier programa que nosotros querramos instalar. Por ejemplo, un antivirus, todo el paquete de Office y cualquier otro programa que nosotros le querramos instalar a nuestra computadora. Claro que cabe recordar que va a depender, en este caso, de las especificaciones del hardware para poder instalar un software. Si la computadora es muy lenta, no podemos instalar software o programas que sean de mucha capacidad. También tenemos dentro del software, hay software comercial y el freeware. El software comercial son todos aquellos programas que necesitamos nosotros pagar para usar, y los freeware o el software libre es aquel que no necesitamos de ningún pago de licencia. Va a depender entonces de nuestra necesidad. Si realmente necesitamos un software o un programa comercial, debemos hacer el pago del mismo. Por ejemplo, la licencia de Windows, la licencia de Office, que prácticamente son esenciales. La mayoría de la gente paga una cuota anual para poder hacer uso de todos sus atributos, o todos los atributos que traiga, en este caso los paquetes de Office. Luego en el software o los programas libres, pues prácticamente podemos hacer uso de ellos, no necesitamos pagar, pero muchas veces vienen con capacidad muy limitada, pero ya depende en este caso de nuestra necesidad.